Arquitectura ecléctica en México. La arquitectura durante el periodo previo a la Revolución Mexicana estuvo marcada por el llamado estilo ecléctico, siendo este una tendencia artística que aparece hacia la segunda mitad del siglo XIX, fruto del progresivo declive de la arquitectura clasicista impuesta por la academia a través del neoclasicismo, una imposición que limitó la libertad de los arquitectos a una serie de reglas y cánones estrictos que ya no eran deseados. La arquitectura ecléctica toma raíces en la arquitectura historicista. Esta arquitectura historicista se dedicaba más a imitar las corrientes de la antigüedad, como la grecorromana, y no incorporarles características de otras culturas o arquitecturas. La arquitectura ecléctica se dedicaba principalmente a la combinación de otras corrientes arquitectónicas. A finales del siglo XIX, con el ascenso al poder de Porfirio Díaz, comenzó un periodo de modernización nacional, sobre todo en el terreno de la arquitectura y el diseño de las urbes del país, que tuvieron que incluir nuevos diseños como estaciones de ferrocarril, vías férreas y otros inmuebles dedicados a los sistemas de comunicaciones como correos y telégrafos. Las construcciones y edificaciones que se desarrollaron durante la época de Porfirio Díaz marcaron una época de esplendor en la arquitectura. Su principal característica es la de combinar dos o más estilos arquitectónicos en una nueva estructura, que a su vez resulte algo nuevo con características de las corrientes que se toman. Dentro del eclecticismo se pueden ver cómo ciertos edificios eran adornados con guirnaldas, balustradas, macetones y una serie de elementos que hacían una ornamentación bastante decorosa. Dos de las construcciones más importantes son el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal, ambas ubicadas en el centro histórico de la Ciudad de México. Palacio de Bellas Artes. Ha sido uno de los teatros más relevantes del país. Porfirio Díaz lo encargó con el fin de celebrar el centenario del inicio de la independencia de México. La obra, de estilo Art Nouveau y Art Deco, tiene 52 metros de altura y fue realizado por los arquitectos Adamo Boari y Federico Mariscal, así como por el ingeniero William Harvey Bittmeyer. La construcción inició el 2 de abril de 1904 y terminó el 29 de septiembre de 1934. Entre 1904 y 1912 se construyeron los cimientos y la fachada del edificio, marcados por el célebre estilo Art Nouveau. Para la estructura del recinto, Boari utilizó concreto y acero, una técnica novedosa para la época, y revistió toda la estructura con mármol. Para el diseño del palacio se colocaron 27 columnas en las fachadas laterales, 23 de ellas fueron esculpidas y 2 para los 3 pórticos. Se esculpieron Pegasos con sus alas desplegadas sobre una gran base que rodean el águila azteca y 4 mujeres que representan 4 géneros teatrales, el drama lírico, la comedia y la tragedia, y sobre ellas se encuentran un símbolo nacional, un águila devorando a una serpiente. En las puertas y ventanas se diseñaron elementos de flora y fauna de la cultura mexicana, las cuales son serpientes, hojas, tallos, palmas, entre otros. Tuvo como principal objetivo darle un homenaje a la ciudad. La sala principal cuenta con aforo para 1.677 personas y un escenario de 24 metros de longitud. En él se encuentra un gran telón antifuego con la imagen de 2 volcanes mexicanos. En el techo de la sala se encuentra la lámpara de cristales, que fue diseñada por el húngaro Géza Marotti, en la que se representa al dios griego Apolo rodeado de las musas de las artes. El Museo del Palacio de Bellas Artes es la organización que se encarga de los murales permanentes y otras obras de arte en el edificio. Estas exhibiciones cubren una amplia gama de medios y presentan artistas mexicanos e internacionales, centrándose en artistas clásicos y contemporáneos. Federico Mariscal, al tomar las riendas del proyecto, modificó los planes de la decoración interior original y adoptó una estética Art Deco, incorporando materiales diferentes como el ónix. Entre los detalles de herrería encontramos representaciones de Chac y Tlaloc, dioses de la lluvia en la cultura maya y mexicana, respectivamente, quienes se complementan con las luces de cascada y lámparas con formas de fuente en el interior. Además, sobre los arcos de las puertas laterales podemos encontrar a un guerrero águila y un guerrero jaguar. Palacio Postal. Una de las joyas arquitectónicas de la Ciudad de México que ha sido testigo de la evolución de las comunicaciones.
Conocido también como Palacio de Correos o la Quinta Casa de Correos, este edificio se alza en el primer cuadro de la capital mexicana y junto al actual Munal y Bellas Artes conformó un conjunto arquitectónico que resumió el esplendor del Porfiriato y la fascinación que el entonces presidente Porfirio Díaz tenía por Francia y los movimientos artísticos que se daban ahí. La construcción del Palacio de Correos arrancó el 14 de septiembre de 1902. El arquitecto Gonzalo Garita y el arquitecto Adamo Boari, quien también desarrolló el Palacio de Bellas Artes, fueron los responsables de la obra, la cual culminó 5 años después en 1907. El edificio cuenta con 4 niveles. En su cimentación se utilizó una losa de concreto corrida con un espesor promedio de 70 centímetros y una estructura de viguetas de acero con un peralte de 21 pulgadas en ambos sentidos. La intención del edificio era centralizar todas las operaciones de servicio postal, que en ese entonces representaba la vanguardia en términos de comunicaciones. Aunque el edificio cuenta con un estilo ecléctico tanto en su decoración como arquitectura, el estilo predominante es el plateresco, que se caracteriza por la ostentosidad de su fachada, pero que se extiende en los interiores y la decoración. Para lograr esa personalidad de sus ambientes, Garita y Boari presentaron una fina atención a los detalles, como las escalinatas repletas de escudos heráldicos, las gárgolas de bronce y los acentos en pórticos y herrería. Fue restaurado en más de una ocasión. El Palacio Postal ostenta una espléndida fachada en cantera, con decoraciones de tipo renacentista. Su puerta principal es ochavada sobre la esquina y está cubierta por una marquesina de hierro forjado, la cual es sostenida desde el muro superior por dos grandes cadenas rematadas por dos cabezas de león, lo que la hace parecer un gran puente levadizo, que a su vez es coronado por dos balcones que le otorgan un toque verdaderamente señorial. En su exterior, el edificio se encuentra lleno de obras de artes elaboradas con un fino trabajo de cantera de Pachuca. En las fachadas, las gárgolas y los detalles de los pórticos son de herrería de bronce, que fueron elaboradas en Florencia, Italia. Las columnas que recubren la estructura de hierro que sostienen el edificio aparentan ser de mármol, pero están realizadas a base de una técnica de yeso llamada escayola. Arquitectura ecléctica en Brasil. A mediados del siglo XX, el neoclasicismo ya era una influencia importante y junto con el antiguo colonial dio origen a una variedad de soluciones eclécticas, tendencia que iría dominando el panorama hasta la década de 1930. Este estilo se popularizó combinando los rasgos renacentistas, neobarrocos, neoclásicos y una concepción decorativa lujosa, sustituyendo completamente la arquitectura colonial. Una de las obras más emblemáticas fue la Casa de la Cultura Mario Quintana. Este imponente centro cultural se encuentra ubicado en Porto Alegre, Río Grande del Sur, más exactamente en la Rua da Praia, una de las calles más tradicionales y más antiguas de la ciudad brasileña de Porto Alegre. El Centro Cultural Mario Quintana es uno de los mayores y mejor instalados en Brasil. El edificio Hotel Majestic, como era llamado principalmente, tuvo lugar en el año 1916, diseñado por el arquitecto Theo Witherspoon, quien tuvo el encargo de diseñar un edificio para el señor Horacio Carvalho en una parcela de Porto Alegre. La propuesta inicial consistía en un edificio con 6 plantas y 2 alas, una a cada lado de la vía, conectada por pasarelas suspendidas. Fue inaugurado en 1923 y desde entonces alberga importantes políticos y famosos artistas. La década de 1940 marca el comienzo del declive del Majestic Hotel, ya que la competencia con los hoteles modernos se vuelve insostenible. Los sectores sociales más prósperos comienzan a abandonar el centro, que sufren un lento proceso de degradación y sustitución de sus usos. En el año 60, tras sucesivos cambios administrativos, el establecimiento tradicional comienza a funcionar como una especie de pensión, hogar de antiguos clientes, pequeños empleados, jubilados y ancianos. Fue hogar de poetas como Mario Quintana, quien permaneció allí desde 1968 a 1980. En 1980, el Majestic fue comprado y 3 años más tarde el edificio fue catalogado como patrimonio histórico.
pasando a funcionar como la Casa de la Cultura Mario Quintana, en honor al poeta en 1990. Las características que podemos encontrar en esta edificación fue que este edificio fue uno de los primeros en Porto Alegre en utilizar el concreto armado. También posee dos bloques ligados por grandes pasarelas conectadas a tierra por arcadas y que contienen terrazas, balcones y columnas. Esta obra es considerada revolucionaria para la época, pues la idea de las pasarelas suspendidas sobre la vía pública era inédita en la Brasil de entonces. Los espacios de la Casa Cultural Mario Quintana están enfocados en el cine, música, artes visuales, danza, teatro, literatura, talleres y eventos relacionados con la cultura. Al final de la obra, en 1933, el Majestic poseía 7 pavimentos en el ala este y 5 en el oeste. El diseño del predio combina hábilmente estilos históricos, dando una impresión de grandiosidad. Theo Witherspoon nace el 19 de febrero de 1978 en Porto Alegre. Fue un arquitecto, ingeniero y constructor brasileño naturalizado alemán, hijo de carpintero y constructor. En su juventud en Alemania recibió una formación titulada en construcción, arquitectura y decoración. Comenzó su vida profesional a los 14 años como aprendiz de Philips Mauss. Trabajó en la compañía de Joseph Struik, luego continuó ayudando a su padre y tiempo después trabajó en un estudio de arquitectura. En Alemania produjo decenas de obras de carácter variado, revelando un gusto tanto por el experimentalismo de vanguardia como por los estilos históricos. Y en el estado de Río Grande del Sur, Brasil, donde se instaló en 1908, desarrolló la mayor parte de su carrera. Teatro Municipal de Sao Paulo. Esta obra de la arquitectura se encuentra ubicada al sudeste de Brasil en la ciudad de Sao Paulo, específicamente en su centro histórico, con un área de 3.600 metros cuadrados. Es uno de los más importantes teatros de la ciudad de Sao Paulo y una de las postales de la capital paulista, tanto por su estilo arquitectónico semejante al de los más importantes teatros del mundo como por su importancia histórica. Fue construido el 26 de junio de 1903 por el arquitecto brasileño Francisco de Paula Ramos Acevedo y fue inaugurado el 12 de septiembre de 1911. Como era costumbre que las construcciones tuviesen un estilo ecléctico, la mayoría de los materiales fueron importados desde Europa, teniendo como referencia arquitectónica al Teatro Ópera de París. La obra duró cerca de 8 años y fue construida para albergar principalmente óperas y conciertos. En sus primeros años, de 1912 a 1926, el teatro presentó 88 óperas de 41 compositores diferentes, 17 de ellos italianos, 10 franceses, 8 brasileños, 4 alemanes y 2 rusos, totalizando 270 espectáculos. Pero el hecho más destacado del teatro durante este periodo, y tal vez en toda su existencia, no fue una ópera, sino un evento que asustaría e indignaría a gran parte de los paulitanos de la época. La Semana de Arte Moderno en 1922, en la que el modernismo planteaba una ruptura con todo valor artístico que había existido hasta ese momento. Sus características principales es combinar uno o más estilos arquitectónicos. Se caracteriza por ser un monumental ejemplar de estilo ecléctico, presentando elementos de gran influencia barroca, renacentista y neoclásica, dando como resultado un nuevo y único lenguaje arquitectónico para aquella época. Dentro de sus características y detalles más notables podemos ver la utilización de columnas neoclásicas y barrocas. Utilizan 3 tipos de mármoles y esculturas en su interior y exterior. Otro de estos elementos característicos son las pinturas en bronce, revestidas en oro, sus majestuosas escaleras, sus frisos que hacen un juego de adorno en cada uno de los espacios, así como el uso de vitrales tanto en sus puertas como en sus ventanas, permitiendo una iluminación majestuosa al interior de esta obra.